El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el Señor de la mies y a través de Él tenemos poder para testificar. Hechos capítulo 1, versículo 8. El Espíritu le abrió el camino a Felipe para que se acercara al hombre, abrió las Escrituras al pecador que buscaba y abrió el corazón del pecador al Salvador. Una persona no puede salvarse si no entiende lo que hace y solo el Espíritu puede enseña al pecador las verdades del Evangelio. Cuando el Espíritu junta a un siervo preparado con un pecador contrito, habrá cosecha. La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Isaías 53 fue el capítulo que Felipe usó. Versículo 32 y 33. Ese hermoso cuadro del Cordero de Dios. Felipe comenzó a predicar de Cristo a partir de ese capítulo. Comenzó donde el hombre estaba y le llevó a través de las Escrituras explicando quién era Jesús y lo que había hecho. No puede haber conversión real aparte de la palabra de Dios. Considere las siguientes porciones de la Escritura. Juan capítulo 5, versículo 24, Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 6. El testimonio personal que finalmente lleva fruto es el que planta la semilla de la palabra y exalta a Jesucristo. El etíope demostró su fe al bautizarse en obediencia a la palabra de Dios. Felipe fue llevado para ministrar en alguna otra parte, pero el tesorero se fue por su camino regocijándose. Cuando Felipe predicó a Cristo en la ciudad, hubo gran gozo. Versículo 8. Y cuando presentó a Cristo en el desierto, envió al nuevo creyente por su camino regocijándose. El gozo es una de las evidencias de la verdadera conversión. Véase Lucas capítulo 15, versículo 5 al 7, versículo 9 al 10, versículo 23 al 24, versículo 32. Comentario Hechos capítulo 9. La conversión de Pablo es el punto decisivo en los tratos de Dios con Israel. Su programa total para la evangelización del mundo dependía de este hombre nada común. Si hemos de trazar bien la palabra de verdad, debemos tener presente que Pedro y Pablo en el libro de los Hechos representan dos ministerios diferentes. Nótese los siguientes contrastes. Pedro y Pablo. Uno de los 12 apóstoles. El otro llamado aparte de los 12. 2. Pedro centrado en Jerusalén. Pablo centrado en Antioquía. 3. Pedro ministró principalmente en Israel. Pablo ministró a los gentiles. 4. Pedro llamado por Cristo en la tierra. Pablo llamado por Cristo desde el cielo. 5. Pedro vio la gloria de Cristo en la tierra. Pablo vio la gloria de Cristo en el cielo. Demasiados cristianos confunden estos dos ministerios y así convierten a la iglesia local en una mezcolanza de verdad del reino y verdad de la iglesia. Pablo es el portavoz de Dios a la iglesia local, incluso Pedro lo admite. 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16. Seguir las prácticas de Hechos capítulo 1 y 7 e ignorar así las instrucciones de Dios a la iglesia por medio de Pablo es desobedecer la palabra. Incluso Pedro no comprendía plenamente el nuevo programa de Dios que se reveló mediante Pablo y tuvo que recibir
Instrucción adicional. Gálatas capítulo 2. Pablo y el Señor, versículo 1 al 9. La conversión de Pablo fue toda por pura gracia. Dios repentinamente le interrumpió en su misión asesina y por gracia le transformó en una nueva persona. Así como la iglesia es un cuerpo compuesto de judíos y gentiles, Pablo fue un hombre tanto con relación judía como gentil. Era judío de nacimiento, pero gentil por su ciudadanía romana. Fue el siervo escogido de Dios, versículo 15, para anunciar el mensaje de la iglesia. Este misterio que Dios había guardado en secreto por las edades pasadas, estando asociado tanto con judíos como con gentiles, preparado tanto en las escrituras del Antiguo Testamento como en las filosofías griegas y las leyes romanas. Pablo era el hombre ideal para dar este nuevo mensaje de que en Cristo no hay diferencia entre judío y gentil. Su experiencia de conversión puede resumirse en estas afirmaciones. 1. Vio una luz. 2. Oyó una voz. 3. Obedeció un llamado. Todo pecador está en las tinieblas hasta que la luz del Evangelio brilla en él. Pablo oyó la voz del Señor mediante la palabra de Dios, a pesar de que oyó a Cristo hablar audiblemente. Los hombres que estaban con él oyeron ruidos, no así las palabras. ¿Cómo humilló Cristo a Pablo? Cayó no solo su cuerpo, sino también su corazón, porque a menos que caigamos en humildad no podemos ser salvos. El versículo 4 es otra prueba de que el cuerpo de Cristo ya existía. De otra manera, ¿cómo podía Pablo perseguir a Cristo? Cuando puso sus manos sobre los creyentes, las puso sobre los miembros de su cuerpo, y esto afectó a la cabeza del cuerpo, Cristo.